El Océano Austral, un vasto desierto de agua y hielo, es uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Sus aguas, azotadas por vientos helados y tempestades implacables, han sido testigos de innumerables historias de valor y desesperación. Pero ninguna es tan fascinante como la del Endurance, el barco que llevó a Ernest Shackleton y su tripulación al borde del abismo en una lucha épica por la supervivencia que desafía la imaginación. Era el año de 1914 y el mundo estaba al borde de una guerra global. Mientras las naciones se preparaban para el conflicto, Shackleton y su equipo partían hacia la Antártida con un objetivo audaz: ser los primeros en cruzar el continente helado de punta a punta. Pero el destino tenía otros planes. El Endurance, un barco diseñado para resistir las presiones del hielo, quedó atrapado en las garras del mar de Weddell. Las placas de hielo, moviéndose lentamente pero con una fuerza imparable, comenzaron a apretar su abrazo mortal alrededor del casco. El crujido de la madera, el gemido del metal y el silencio ominoso del hielo que se cerraba a su alrededor anunciaban el inicio de una pesadilla. Durante meses el barco flotó a la deriva, prisionero del hielo. La tripulación, compuesta por 28 hombres, se adaptó a una vida precaria en medio de un paisaje surrealista. Las noches eternas del invierno antártico, iluminadas solo por la luz de la luna y las auroras australes, creaban una atmósfera de inquietante belleza. Pero bajo esa belleza yacía una amenaza constante: el hielo no perdonaba. En noviembre de 1915, el Endurance sucumbió. El barco que había sido su hogar y esperanza fue tragado por las aguas heladas, dejando a los hombres varados en un desierto blanco a miles de kilómetros de la civilización. Lo que siguió fue una lucha por la supervivencia que pondría a prueba los límites de la resistencia humana. Shackleton, un líder nato, supo mantener la moral de su equipo, incluso en los momentos más oscuros. Con los botes salvavidas como su única esperanza, la tripulación se embarcó en una travesía desesperada hacia la isla Elefante, un pedazo de tierra inhóspito y remoto. El viaje fue una pesadilla de frío, hambre y agotamiento, pero finalmente llegaron. Sin embargo, la isla Elefante no era más que una prisión de roca y hielo, lejos de cualquier ruta de rescate. Fue entonces cuando Shackleton tomó una decisión que definiría su legado. Con 5 hombres, partió en el bote James Caird, una embarcación de apenas 7 metros de eslora, para cruzar el océano más peligroso del mundo. El objetivo: llegar a Georgia del Sur, una isla perdida en el Atlántico Sur, donde sabía que había una estación ballenera. Durante 16 días, lucharon contra las olas gigantescas, vientos huracanados y temperaturas glaciales. El mar, embravecido y traicionero, parecía decidido a engullirlos, pero contra todo pronóstico, llegaron. Pero su odisea no había terminado. La estación ballenera estaba al otro lado de la isla, separada por montañas y glaciares que nunca habían sido cruzados. Shackleton y sus hombres emprendieron una marcha agotadora a través de terrenos traicioneros, sin equipo adecuado y con la sombra del fracaso siempre presente. Cuando finalmente llegaron, su aspecto era tan desolador que los balleneros no podían creer que fueran seres humanos. El rescate del resto de la tripulación no fue menos dramático. Shackleton no descansó hasta que todos sus hombres estuvieron a salvo. En agosto de 1916, después de múltiples intentos fallidos debido al hielo y las condiciones climáticas, logró regresar a la isla Elefante. La imagen de los hombres restantes, esperando en la playa helada, es un testimonio del poder de la esperanza y la determinación. La historia del Endurance no es solo una hazaña de exploración, sino un relato de liderazgo y resistencia frente a lo imposible. El naufragio del barco fue descubierto en 2022 en las profundidades del mar de Weddell. El Océano Austral guarda muchos secretos, pero ninguno tan conmovedor. En sus aguas yacen no solo los restos de un barco, sino las historias de hombres que enfrentaron lo inimaginable y contra todo pronóstico vivieron para contarlo. Esta historia, que trasciende el tiempo, es testimonio de que incluso en el lugar más hostil del planeta, la voluntad de sobrevivir puede triunfar sobre cualquier obstáculo.
suscríbete.